Buenas tardes, señora. Aquí estamos visitándole de Raíces y Sueños, la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro, rescatando las culturas ancestrales en estas entrevistas que le vamos a hacer. Me presento, mi nombre es Virginia López. Mi nombre es Aileen Macías. Mi nombre es Johan Celaré. Los tres, ellos son jóvenes de las escuelas de la Fundación. Hay 5 escuelas de formación y ellos hoy día nos acompañan. Tenemos 10 grupos que formamos. Nos acompañan a nosotros para hacer estas entrevistas de vida. Ellos son jóvenes, pero son capaces de hacer hasta solitos las entrevistas ya. Bueno, ahora sí vamos comenzando con la entrevista. Ahora que ya me presenté, dígame su nombre, sus 2 apellidos y cuántos años tiene. Yo me llamo Ramona Zambrano. Tengo 76 años. Muy bien. Estamos haciendo esta entrevista. Yo creo que usted es una persona que va a quedarse grabada para siempre en el Museo Raíces y Sueños, porque estas entrevistas van a quedar ahí para toda la vida. Alguna vez usted quiere de sus familiares alguien verla, allí van a encontrarla. Por eso la entrevista vamos a comenzar a hacer desde cero para que se den cuenta su vida, qué fue su vida. ¿Usted recuerda su niñez? ¿Desde qué tiempo usted se acuerda cuando era niño? Me imagino que desde los 8 años para... ¿Qué hacía en ese entonces? ¿Cuáles eran los juegos? ¿Cuáles eran lo que ustedes se alimentaban? Bueno, de juegos no puedo, porque en ese tiempo no... Solo lo que había era trabajo, digamos, que le enseñaban desde muy pequeño a barrer, a lavar un plato, porque no me recuerdo haber jugado con una muñeca, nada de esas cosas, no. Bueno, yo creo que sí, hay muchísimas personas como usted que dicen, yo no tuve infancia, y es que es verdad, yo también casi soy de su edad, y yo sí sé que no había infancia, porque ahí había oficio que le enseñaban a hacer. Desde muy pequeña le ponían un tronquito para que se suba al moledor, al horno, para que le ayude a pelar un verde, a mover una olla, o a mover un café, o mover un maní tostado y eso. Sí, era verdad, eso, sí. Tiene toda la razón. Y después que fue creciendo usted, ¿cuáles eran las comidas que se alimentaban en ese entonces, cuando usted se acordaba qué cocinaba su mamá? Puras comidas, digamos, sana. La comida, la gallina, decimos el jerén de maíz, el maní, la salprieta que se hacía. Todas eran comidas que se hacían ahí mismo en la casa. Sí, ahí mismo. No había que comprar nada como ahora se compra la salprieta, todo hecho ya. Sí, antes se hacían en la casa. Todo había que hacer a mano, en piedra, moler la pimienta, los aliños, todo se molía así. Usted fue criada por sus padres. Sí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papi llamaba Asael Zambrano, mi mami Carlota Zambrano. Ah, fue criada por ellos. Por ellos. ¿Y cuántos hermanos tenía? ¿O tiene todavía? Fuimos 10 hermanos, de ellos hay uno fallecido, hayamos 9 vivos. 9 vivos tiene, qué dicha, mira, la edad que tiene, todavía tiene sus hermanos casi completos. Casi completos, sí. Dale gracias a Dios porque... Bueno, y en ese entonces, ¿qué le enseñaba a su mamá, a su abuelita? ¿Le enseñaba a rezar o a buenas costumbres, a saludar? ¿Qué le enseñaba? A rezar, a cocinar, a barrer. Hacían a respetar, digamos que eran los tiempos de Semana Santa. Esas cosas se guardaban una semana casi entera. Sí. Ahí se compartía entre familias. Un día se pasaban de un hijo, otro día se pasaban de otro hijo y así. Qué bonitos tiempos. ¿Usted cree que este tiempo podemos recordarlo con mucho cariño el antes y aparecido a este ya no le parece que ya no es? Ya no. No, siempre yo les refiero a mis hijos, les digo, ya antes era una semana porque todos éramos unidos. Ajá. Decíamos hasta las cosechas, por ejemplo, si había, por ejemplo, una fruta, teníamos una sandía, esa la compartíamos entre todas las casas que estábamos
Vecinos, sí. Mire, dése cuenta. Qué bonito era compartirlo, ¿no? En ese tiempo era el tiempo de compartir. Si un animal usted se comía, usted Exactamente, sí. Si usted mataba una gallina, de esa la compartía. Me mandaba así fuera. Si mucho, sí, era que no alcanzaba para mandarle cruda, venía y le mandaban así fuera 2 presitas, pero ya preparado. Mire, qué bonito era eso, ¿no? Sí, oye, Cómo quisiéramos que ese tiempo regrese. Regrese, sí. Para que haya compartimiento. Dios hacía llenar a la gente solo con que se compartiera, ya usted se llenaba. Sí, exactamente. Y sí. ahora, en cambio, ya no hay eso, ya no se ve. Eso. Aunque sea, yo me he dado cuenta que así sean los hijos con los padres, ya no se ve. Ya no se ve. Y de ahí ya cuando esa niña fue grandecita, ¿a qué edad usted ya comenzó a salir a los bailes? Yo recordarme de que fui soltera hasta que me casé, tal vez no salí ni a 3 bailes. Porque, no la sacaban. O sea, es que, digamos, no había. No salían, o sea, ellos no salían, a mi mami no le gustaba salir. Y nunca había que nos cargaran. Yo me casé a los 18 años. Se casó a los 18 años. ¿A qué edad se enamoró usted? Me imagino que debe haber sido a los 17, 16 años. Bueno, pero fue una edad, un tiempo de que usted iba a ser una mujer que ya se comprometía, pero usted ¿qué sabía hacer? Casi todo, ¿no? Ya, pues es que lo que se hacía, cocinar, lavar. Ya se iba, pero ya sabiendo que usted sabía todo. Y también otra de las cosas que en ese tiempo había, era, por ejemplo, yo sí me recuerdo de ese tiempo que cuando la madre no dejaba ir las hijas con nadie, si iba la madre, iba la hija. Era que iba, sí, por eso es que uno no salía, porque a nadie la podían recomendar, de que llévela al baile, ¿no? Es verdad que a nadie se los daba. Mamá decía, primero presto lo que sea, pero mis hijas no las presto. Exactamente, sí. Entonces tuvimos un cuidado bonito, aunque a veces lo veíamos mal, pero hoy que somos madres, hoy nos damos cuenta por qué nos cuidaban a nosotros. Exactamente, sí. Yo siempre digo ahora a mis hijas o mis nietas, les digo ahora, se molestan porque sí, que no me dejan ir, pero cuando ella sea madre, le digo, y te vas a dar cuenta que por qué es que uno les cuida, sí. ¿Por qué tantas cosas que ahora pasan peor con las ahora niñas? Sí que muestra Porque es que antes la madre tenía el cuidado de mantener a su hijo, a su hija, de enseñarle. De más que todo lo que yo veía en mi madre, no sé si en la suya lo vio, veía es que nosotros respetáramos para que nos respetaran. Exacto, sí, así. El respeto, saludo. Salud de niña. Salud, exactamente, sí. Eso es. Y eso yo creo que el respeto nos hizo hacer lo que somos hoy día. Y otra de las preguntas que siempre yo hago cuando ando en las entrevistas y digo, y usted dice que se casó, la pidieron, ¿cómo fue que la pidieron? Cuénteme eso. O sea, siempre se buscaba a alguien, una persona más mayor que la pareja para ir a pedir la mano Y cuando le pidieron la mano a usted, enseguida le dijeron, bueno, cásese mañana, o le dieron unos días. Nunca le dieron a decir. Nunca se hacía eso, pues sino que tenía que ver un tiempo. Un tiempo. ¿Qué tiempo le dieron a usted? 15 días. Sí, pues hay que ir a ver la respuesta después. Después de eso. Porque el padre era tan inteligente que pensaba a quién le iba a entregar su hija. Tenía mucha responsabilidad. Y ahí se casó civil eclesiástico. Sí, eclesiástico. Sí. ¿Dónde se casó? En San Isidro. Ah, en San Isidro se casó. Ya. ¿Y su esposo, sus nombres de su esposo, de su novio y ahora esposo? Y ahora ya no lo tengo, ya él murió. Ah, ya murió. Sí. ¿Cuántos años hace que murió? Unos 30 años ya. 30 años. ¿Y usted está sola? Esa es mujer valiente, mujeres que no necesitan un hombre para seguir adelante. Yo tengo 8 hijos, me quedé con 8 hijos. Con 8 hijos, pero ya estaban criaditos, ¿o no? Así, unos ya mayores, otros todavía pequeños. Pequeñón así, pero igual. Ah. Ahí lo sacó adelante. Sí. Pero usted tenía su finquita. Claro, sí. Vivían de la agricultura. Toda una vida así. Ah. Por lo menos le quedó. Hay muchas mujeres que se quedan con hijos y no.
Y bueno, sigamos ahora ya. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? Yo tuve, después que me casé, después de 3 años, tuve el primer hijo. Ah, ya. Demoró. Y ahí sí vinieron seguiditos. Y ahí sí los tuve año a año. Tenía mis 8 hijos, sí. ¿Y cómo era en ese tiempo cuando uno daba luz? ¿Qué le prohibían a usted hacer? ¿Qué no podía hacer? O sea, lo que hacía era guardaba cama 8 días. Mire, así era, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí venía la dieta. De ahí venía la dieta. No le daban de comer todas las comidas que ahora la gente come. No. Porque, y sus hijos no se enfermaban, ¿no es cierto? No se enfermaban. ¿Por qué? Porque desde que nacían lo cuidaban. Lo cuidaban, sí. Mire, y esas son las cosas que hoy día ya la gente no se cuida. Por ejemplo, una señora pare y al otro día anda como si nada. Sí, claro. Come lo que venga. Lo que venga. Al niño no lo calientan. Usted sí calentaba a sus hijos. Claro que sí, pues. ¿Y con qué los calentaba? Con el canime, con el palo santo, la lucema, que eso era que olía en las casas. Sí. Cuando se hacía ese saumazo, usted pasaba por una casa y dicen, ya parió la mujer de fulano. Porque sí, era un aviso. Era un aviso. Abuela decían a mujer parida. A mujer parida, sí. Y yo creo que nosotros a esa edad, yo me acuerdo, yo pasé por lo mismo, que nuestros hijos casi no se enfermaban. No se enfermaban, no. Ahora los niños se enferman de seguido, con enfermedades terminales, ya nacen enfermos. Sí, nacen, porque sí. desde el vientre de su madre no se cuida la madre. Nosotros embarazadas nos cuidamos. Yo me acuerdo que decían, no se siente ni en hamaca porque se le pega la placenta. Exactamente. Ahora las mujeres embarazadas pasan en hamaca solamente. Sí, ¿no? ahí, Dice que es que hay que ir al hospital. Igual yo no sé, si yo tuve mis 8 hijos del primer, el mayor, se buscó una persona, decíamos las parteras, que eran antes, porque no íbamos a los hospitales. Pues, sí, claro, era con partera. Sí. ¿Y quién era partera por aquí? No, estaba yo para la vía, para otra vía, para la vía ya, Mariano, por otro lado. Primero, sí, ya lo demás, sí. Pero nomás fue el primero, y de ahí para allá yo solita ya. ¿Solita daba luz? Sí, solita. Y yo no. Ya sola, sino que igual se buscaba una persona para que estuviera para apañar el niño, sí, todo eso. Sí. Qué valiente, qué valiente. Así que todo eso, mire que se hacía y se sahumaban en, ¿cómo llamaban eso que le ponían los pañales? Esta me olvidé el nombre. Sí, en la tiestera, sí, claro. Con brasa. Con brasa, sí. Para los pañales secarlos sequito, y también lo que se hacía era sahumarlo. Ahí se le ponía la leucema. Exacto, sí. Sí, yo recuerdo eso muy bien. Y yo digo, y por eso nuestros hijos mayores, nosotros. Bueno, claro que ahora por los químicos que nos metemos y ya estamos enfermas. Pero mire, hay gente que han durado más de 100 años. Claro. Por esos cuidados, por el que no comían el químico, por muchas razones. Yo creo que es una de las cosas que debemos de seguir conservando, pero ya la juventud ya no. Ya no. Ya no se cuida. A mí me encanta, digamos, el campo y sembrar así para comer la comida natural. La verdura, pues, y hasta la cebolla, el cilantro, todas esas cosas, sembrarlas. Para alimentarse de ellos mismos. De ellos mismos, sí. Qué bonito. Y le cuento una cosa, que si usted vive en el campo, usted es la persona más feliz. Porque desde que se levanta, usted está viendo sus animales, sus plantas. Uno se levanta a ver felicidad de lo que uno ha cosechado. Exactamente, sí. Sí, yo creo que todas las personas que vivimos en el campo tenemos una felicidad que viene del cielo. Y ya cuando usted ya creció, era devoto de algún santo. Digamos, o sea, ya era la costumbre porque desde que uno nació ya esa religión, esa devoción, la católica, usted veía en un altar, había de uno, de otro santo, sino que siempre había uno más. Uno preferido. Sí, hoy. Sí, pero sí celebraba algún santo usted. No, ya después, digamos, cuando mi papi siempre sabía celebrar así, por ejemplo, San José, esas cosas. Ya después que ya me casé, no. Ya digamos, no. celebrar no, que hacer fiesta, esas cosas no. Ya, pero sí fue creyente de Dios. Eso sí. Otra de las cosas que también conservaba en ese entonces era todo pedirle a Dios, dejar en mano de Dios. Todo, sí. Y ahorita queremos hacerlo todo, pero ¿usted cree que solo podremos hacer? No.
solo no podemos hacer nada. Tenemos que tener ayuda porque ese ser supremo que hay en el cielo es que nos tiene aquí sostenidos. Claro, pues. Nadie más. Nadie más. Puede haber millonarios, miles y de oro, plata, lo que sea, pero el ser supremo es Dios. Hay que pedirle a Él siempre. Bueno, ¿y usted alguna vez, por ejemplo, en su vida, usted vio alguna visión, algo de muerto, que usted nos cuente una historia que le hizo asustar a alguien? ¿O que escuchó de su papá o alguna historia? Bueno, de mi parte no, yo no. Nunca veste. Porque usted se escuchaba que antes habían esas cosas. Así dicen, pero la verdad es que ahí sí ya no creo yo nada. Ya. Yo siempre digo porque la es que gente no cree, oiga, hay gente que no cree, yo tampoco. Pero hay gente que cuenta unas historias tan reales. Exactamente, sí. Y yo digo, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? Pero la gente que no cuenta... sé, oiga, pero sí hace cuenta. poco entrevisté a un señor. Me llenó así como al mismo tiempo de miedo y de nostalgia, porque mi papá también es un historiador de ellos. Y me contaba unas historias tan raras que él oía esto, que veía el otro, bueno. Pero bueno, yo digo, por eso me gusta preguntarle a la gente mayor si de verdad era, porque me quedó con esa duda, me quedó con eso. Y yo creo que en las cosas que nosotros hacemos, miren, nosotros tenemos en la fundación 6 libros que hemos sacado de las entrevistas. Y una de ellas se llama Fe Plena, Lengua Plena, el libro de la mujer. Tenemos Infancia Plena y tenemos Medicina Plena, donde tenemos un libro con todas las medicinas que antes había y la gente se curaba. Imagínese de antes, ¿usted qué le daba a sus hijos para desparasitarlos? Había ¿cómo es? Un desparasitante que había uno que venían en cápsula. Ya. Y había otros que venían en frasquito, que llamaba Parasitol. Parasitol, sí. Sí. Y ahí cuando no había, uno cogía del monte a ese que es paico. Paico. Eso le hacía también, y por ejemplo, nosotros con eso desparasitaba a mi papá. Sí. Le hacía el zumo de eso y el niño se curaba. Le dolía la barriga, enseguida los montes de abajo, vaya y coja, y era que se curaba. Se curaba, sí. La diarrea, la guayaba. Mire, y de todas las entrevistas, gente que nos cuenta, así como usted, yo curaba a mi hijo con el paico. En ese libro está hecho solo de medicinas naturales. Natural, claro. Que la gente cuenta y hemos escrito en ese libro. Yo soy creyente de la medicina natural. Yo también, yo confío ciegamente en la medicina natural. Le cuento que yo les digo siempre, hasta esta semana le digo yo, no sé si yo me enferme, claro que todos tenemos enfermedades, pero claro, yo siempre me estoy tratando con medicina natural. Sí. Yo, por ejemplo, eso no le mata a usted. Y le digo yo que caiga con una enfermedad y tenga que buscar un hospital y que me van a dar medicina química ya para... No sé qué haga, porque yo no tengo fe, o sea, sí, la creencia en eso, sí. O sea, lo que yo creo es que si me puede hacer bien para el dolor, que me lo puede calmar rápido, pero me hace daño para otra cosa. Entonces, yo no sé, ahí le digo, hasta esta semana no sé por qué deseo, pero le digo yo, no sé si... ¿Usted nunca ha estado hospitalizada? No. Qué bueno, sí. O sea, tú he estado, por ejemplo, cuando me hice ya cesárea. Claro, pues eso es natural. Ahí. Sí, el apéndice también, entonces... Bueno, por medicina, sí. Oiga, y créanme que si Dios dejó las plantas es para que nosotros nos curemos. Claro, créalo que eso es lo que usted dice, yo tengo gran fe en la medicina, eso es una gran verdad. Sí, oiga, yo no sé, le digo yo, pero yo sí tengo fe. Oiga, yo cuando tenía mi finquita, porque tenía una finquita más al centro, para adentro, así. Nomás como unos 10 minutos de... Y yo andaba en la finca por ahí, yo cogía una hoja de una planta y me la comía así como andaba. Mire, es que no le mata a nadie las plantas, a nadie mata. O sea, si no le hacen bien, tampoco le hacen mal. Tampoco le hacen mal, sí, es verdad. Así he vivido toda una vida. Siempre me ha gustado
Mire, tenemos otro libro, como le decía, de las visiones. Tenemos donde nos habla solo de cosas de historia de la gente que cuenta. Cuentan historias, que le pasó esto, que alguien lloraba en una loma, que el duende andaba por allá. Ese libro está escrito de historias, así que la gente ha contado en las comunidades. Entonces eso se hizo también historia porque está en un libro. Y al mismo tiempo también, por eso tenemos los libros, y estoy conversando, y si alguna vez usted necesita un libro de eso para leer, estamos a la orden para venderle. Créalo que son hermosos. El libro de la mujer cuenta de la mujer del campo, del sufrimiento de la mujer que estuvo en el campo, el sufrimiento que ante el machismo dejaba tanto maltrato a la mujer y no teníamos derecho a defendernos. Entonces ese libro cuentan historias, mujeres que cuentan su historia con lágrimas en sus ojos de lo que han vivido. Y ese libro está hecho de todas esas historias, de las mujeres de San Isidro. Es un libro también bien bonito, donde usted puede entretenerse y mirar a cada persona lo que ha sufrido. Y comparar lo que ha sufrido. Sí, y sin embargo, ahora no se avergüenzan de contarlas. ¿Por qué ellas lo hacen? Porque son mujeres valientes, que no se van a quedar con eso acá adentro. Claro, sí. Entonces, son muy bonitos los libros que se venden en la fundación. Por eso estamos haciendo estas entrevistas de vida, para que usted cuente su historia y podamos escribir un libro. Podamos algún día tenerle en un libro también. Bueno, vamos a seguir con su entrevista. Y de ahí usted, ¿dónde estudió sus hijos? ¿En qué escuela los puso? Mis hijos estudiaron aquí en San Francisco, que ahí hubo una escuela. Así venían. ¿Aquí abajo? Sí, aquí abajo. Bueno. Ahí estudiaron todos, nomás hasta primaria. La primaria, no fueron al colegio. Es que era difícil antes mandar sus hijos al colegio. Lo bueno es que ellos están vivos, la ayudan a usted también. Claro, sí. Están alrededor por aquí. Por aquí tengo como 3 cerca. En San Vicente tengo 2, otra está para la vía de Hagan preguntas. ¿Puede usted ir al colegio? No, al colegio yo nomás hasta 2º grado. Mire lo que se hacía de antes. Según los papás decían, vamos para que aprendan a firmar su nombre, nada más. Hasta ahí no me enseñaban. Hasta ahí nomás. Y si era rudo no aprendía. Y si era rudo no aprendía, sí. ¿Y a qué escuela le gusta la de San Francisco mismo? No, en ese entonces, cuando yo, era escuela particular. En casa. Que no había... Y una pregunta, ¿los castigos cómo antes eran en sus tiempos? Los castigos. Bueno, eran muy rígidos, pero según como nosotros nos portáramos, porque para contarle, digamos, ya mi historia, mi papi no me hacía hasta arrodillar, pero de ahí no me castigaba. No la castigaba. No me castigaba, porque digamos, según el comportamiento, pues, yo tenía una hermana que ella era más rebelde, sí, entonces ella le castigaban porque ella le estaban corrigiendo, estaba respondiendo, entonces ahí ya, en cambio, mi papi nos decía, ven a arrodillar, y mi hermana salía corriendo. En cambio no, pues yo me iba a arrodillar ahí, ya me perdonaban, no. Era que usted tenía un corazón humilde, eso era la humildad suya, y ahí no la castigaban. No me castigaban ya. Sí, pero eran severos los castigos, yo sí me acuerdo. Sí. Los hacían arrodillar en grano de maíz. En grano de maíz, sí, pero a mí no me tocó. Hasta en rayos muchas veces. Sí, y hasta en grano de maíz, ese grano de maíz tiene que asentar. Sí. Sí, eran severos los castigos. Sigan niños preguntando. Ya. Oiga, otra de las cosas que yo tengo, antes hablábamos de la Semana Santa. Bueno, dejamos cortado, era de haber seguido, pero usted me habló de su infancia. Ahora, cuando usted tuvo ya su hogar, ¿cómo celebraba la Semana Santa usted? O sea, seguimos la misma, porque así mismo compartíamos. Íbamos un día donde un vecino, que éramos compadres, éramos cuñados, entonces, y así hacíamos, lo mismo hacíamos, ahí hacíamos, y ahora estudiamos. Oiga, ¿y cuántas comidas hacían y qué comida hacían? Que me faré un ratito hasta que ya no me termine. Luis, un ratito.
Ya. ¿Cuáles eran las comidas que preparaban y cuántas? Uy, eso era un montón de comida. Y hacían hasta veces hasta más de 20 comidas, porque se hacía por ejemplo, si era las verduras, manjares, que malarrabia, pues el manjar, el dulce de otra cosa, era colada, esas coladas de una, de otra, oiga, no sé para qué, pero hacían bastante. Sí, oiga, sí. Y se consagraban esos días santos. Sí, oiga. No salían. No se salía, ni siquiera un radio, porque no había no había un televisor, no había nada, pero sí me acuerdo que había radio. Sí, habían radio. Sí, pero ni eso. Ponían, porque jueves y viernes había rezo, ya eso sí los ponían, ya. Pero después no. Era sagrado, ¿no es cierto? En cambio, y ahora no, ya. ¿Qué le decían a usted? ¿Por qué era sagrado eso? No podían picar un árbol, ¿por qué? Según que porque si picaba un árbol, el árbol le sangraba. Si decían, según, si hiciera que iban, porque no nos daban ni siquiera ir a bañar al río, porque según nos amenazaban que si era allá, que se hacían pescado, que echaban rabo, que echaban así, de cama, que echaban. Si iban a lavar, se quedaban pegadas en la tina. Eran sagrados, ¿no es cierto?, los días. Y los respetábamos con tanto cariño. Y la gente quería que la Semana Santa llegue. Que llegue. ¿Por qué? Porque ahí estaba en unión de la familia. Ahí se unía el núcleo familiar. Allí se unían las comidas que uno traía de allá, otro de acá, y se formaba una gran cena. Sí, una gran cena. Una gran cena para todos. Compartir todo. Y unos mesonísimos ahí. Yo digo, pero ¿para qué tanto? Pero de todo se comía. De todo la gente era comelonísima. Yo no sé si era que era, pero digamos poquito, pues ya de todas maneras, sí. Pero ahora en cambio ya no hay nada, ya no hacen nada. Y antes era porque se cosechaba. Ahora como no se cosecha ya. Claro, antes se cosechaba, sí. Tiene que ir a comprar hasta las verduras. Hasta la yuca. La yuca, sí, hoy. Sí, era linda la Semana Santa, yo recuerdo tanto. Y el sábado de Gloria, ¿qué hacían? Ya el sábado de Gloria sí ya era gallina, alegría, ya el que celebraba, a veces si había una persona que llamaba Gloria, ese día había gallina o mataban un chancho, pero celebraban. La fiesta, digamos, y que era se celebraba la resurrección del Señor. Sí. Porque ese día era un día grandioso, donde la gente sí, en su tierra daban disparos al aire, las glorias, vivan las glorias. Vivan las glorias, sí. Así eran en mi tierra. Y celebraban la resurrección del Señor. Y toditos íbamos a cantar gloria a las casas. A cantar gloria, sí. Porque según ya Cristo había resucitado, sí. Y mataban gallinas, como usted dice, celebraban de noche con baile. ¿Y cómo eran esos bailes en ese entonces? ¿Usted no se acuerda con qué tocaban, con qué bailaban? Los recuerdos que tenían llamaban los tocadiscos. Los tocadiscos. Sí. Eso tenemos en la fundación. Sí, mi abuelito tenía un nombre como raro, no era tocadisco, según le decía radiola, ¿qué sería? No, vitrola. Vitrola, sí. Ya. Es que hay gente que me han contado que tenían eso. Sí, mi abuela tenía una, sí las conocí. Vitrola. Sí, vitrola. ¿Y esas eran a pila o como que a...? Yo no sé, le daban vuelta con una cosita como molino. Era cuerda, entonces. Sí, ha de haber sido, porque le daban vuelta así como molino, una cosita tenía. Y eso ahí ponían el disquito y ella salía. Entonces era como a cuerda. Me imagino, pues que sí, porque si tocaba con el disco, yo sí he escuchado, pero yo no las conocí. Yo conocí el tocadisco, la radiola, que casi era como el tocadisco. También las guitarras se bailaban en ese entonces. Bueno, la guitarra sí todavía, sí, es así. Todavía bailan la gente con guitarra. Y hay músicos, pues en su familia hubo algún músico. No, en mi familia, no, por ahí decía ahí, conocidos, pero no. ¿Y a su esposo qué le gustaba? ¿Bailar le gustaba? ¿Qué le gustaba? También le gustaba la guitarra. Sí, él sí tenía guitarra. No. Sí, él sí tenía guitarra. Sí tenía, y tocaba sus canciones. De tarde ya se arreglaba ya y se ponía para estar con los hijos, hasta bailaba con los hijos ahí. Ya, era humorista. Sí.
Se pone a armar unos bailísimos. Si uno cogía y compraba pilas para... Tenía después un radio ya y ahí decía, hoy día vamos a bailar. Ya sábado llegaba su poco de pila para... Ah, y entre ustedes bailaban ahí. Se ponía así. Qué lindo, con ¿no? todos los 8 hijos, hasta los más pequeñitos. Bailaban. Todos bailaban. Todos. Él formaba su propio baile. Eso sí. Y tenía con su música su propia orquesta. Y claro. Qué bonito es saberlo, ¿no? Sí, antes sí, ya ahora no, ya la juventud cogí. Y ahorita la juventud no. Sí, porque mire, yo me acuerdo que para la pandemia morían tanta gente vieja que murieron. Sí. Ahorita ¿quién están matando? Puros jóvenes. Que da pena cada día 2, 3, 4 caen. Sí. Porque la juventud se ha descarrilado por otros senderos. Se ha ido por otros lados, equivocado por la ilusión de tener más, por la ilusión de ser el mejor. Y el mejor no es el que sale más adelante, no, es el que se queda de último. Se queda de último, sí. Bueno, también tenemos otras cosas que preguntarles a usted. Por ejemplo, cuando se morían sus familiares, ¿qué hacía? Usted se hacían las 9 noches. ¿Guardaban duelo? ¿Qué tanto de tiempo guardaban de duelo? 1 año. Y había personas que ya, digamos, guardaban 2 años, 3 años. Sí. Y así lo iban botando poquito a poco. Y, sí. ¿Y usted cuántos tiempos le guardó a su esposo? Como 3 años, creo. Sí. Es que de antes, mire, las mujeres guardaban duelo, era porque casi no había fiestas, no había corrupciones. O sea, uno no estaba acostumbrada pues a salir, nada de eso. Y uno mejor se quedaba en su casa. Sí, por eso tal vez digo yo, porque no me gustaba casi el baile, porque no fui acostumbrada. Ajá. Pues sí, pues. Y como eso tenía mi poco de hijos, le digo ya... Me quedé con mi hijo ahí. Yo me acuerdo que los duelos eran cerrados de negro, hasta la media negra, la manta. Oiga, sí, la manta. Sí, todo eso. Y es señal de dolor. Ahora, usted no se da cuenta que la gente muere hasta el madre, la padre, el hijo, y a los 8 días, 15 días están en baile. Sí. ¿Qué dolencia hay en el corazón? Nada, de antes teníamos dolencia, ¿no es cierto? Dolía cuando se iba un familiar. Cuando un miembro de la familia, sí. Así es, señora. Tantas cosas que antes habían que ahora no hay. Que no hay. ¿Y usted cómo ha visto la juventud? ¿Cómo la ve? ¿Que se le aparece la de antes o no? No, ya no. Porque la juventud de ahora ya por todo, hasta en el modo de trabajar, ya no trabaja como antes se trabajaba. Porque, al machete. O sea, dice el joven dice, no, si es que me están explotando. Sí. Yo digo, y antes trabajaba uno, y antes se trabajaba hasta las 5 de la tarde. Claro, pues. Y ahí vamos, que darle a comer un chancho, que darle a comer el pollo, que dejar de ganar un maíz para el otro día, porque si uno la mandaban a la escuela, pues tenía que al otro día levantarse y dejarle algo hecho a los papás. Claro. O sea, sí, un viaje de agua, así era para... Y ahí así fuera, nosotros tocaba ir lejos, le digo a pie, porque no había moto, no había ni caballo, ni nada, a piecito. A pie. Lejos, mire. Y no había esa pereza, el cuerpo a uno le daba para hacer todo. Y estudiaba las 2 jornadas, sí, todo el día. Las 2 jornadas. Y los jovencitos eran más respetuosos, tenían miedo. Sí. Yo digo, sería porque los padres también le decían, mira que si no haces caso te lleva el diablo, que si no, entonces la gente como que temía a que le pasara eso. Le pasara así. Ahorita háblele a un joven de eso a ver si le cree. No, ya no le crean. Ya no le cree. Ya no le cree. Bueno, y cuéntenos también de cómo ha sentido su comunidad, cómo usted ve la gente de esta comunidad, es unida, hacen reuniones. Bueno, pues aquí porque estamos casi en familia, porque yo tengo mi familia. Por ejemplo, el jovencito que llegó ahí, él es un nieto. Ah, nieto. Sí. Y tengo una hija, tengo otro nieto también por ahí, y así. Igual nos reunimos cuando ellos hacen algo, pues nos reunimos así sea para comerlos una gallina, hacer una comida, ya nos reunimos. Y siguen manteniendo la unión de la familia. Sí. Qué bueno.
Pero sí hay comunidad, capilla aquí en esta comunidad, escuela. ¿Cómo? Aquí No, en hay San una Francisco. capilla, por ejemplo en San Francisco hay una capilla. Sí, Ustedes pertenecen a San Francisco. a San Francisco, sí. Y aquí, por aquí en esta zona de aquí, pero ahí es un templo evangélico, sí. Y aquí en San Francisco hay una... Sí, he escuchado por aquí que hay un... Oiga, y yo digo la crianza de los alimentos, cuando ustedes no se iban a pescar al río, ¿qué río? ¿O se iban a bañar a algún río? claro, sí, pues el río Mariano ahí, sí, estamos Y cerca había del río pescado ahí. Pescado, camarón. Sí, porque una señora también una vez entrevisté, ella decía que ella a sus hijos los había criado cogiendo camarones en el río. Y sí, Que pues, dice que había bastante. Oh, sí, pues usted se iba a bañarse nomás que se iba. Por ejemplo, ya mi mami nos ponía por semana, éramos 3 hijas mujeres. 3 mujeres. 3 mujeres que fuimos seguiditas. Pues. Ya. Entonces todas nos criamos y todos cuando ya estábamos de oficio ya, Claro. una semana lavaba la una, la otra semana cocinaba la otra, así. Cuando nos tocaba, por ejemplo, la que era semana de cocina, pues ya nos íbamos a bañarnos al río, decíamos, porque las mamás ni siquiera nos decían como, mami, que voy a cocinar. Era, Nosotros vea no que haga. preguntábamos, sino que decía, Vaya a haga la merienda. vaya, o sea, no, es que ya teníamos la semana que teníamos que llegando y la merienda antes, le digo, ya mi papi era a las 4 de la tarde. La merienda a las 4 de la tarde. Y nosotros ya que hacíamos a las 2 de la tarde, ya íbamos a bañar. Y ya, pues como era, por ejemplo, si era mi semana, como había camarón, yo voy a bañarme, me voy adelantito para coger unos camarones para llevar para la merienda, porque teníamos que pensar qué íbamos a hacer, pues sí. Pues. Y sí había como cogerlos, ¿cómo los cogían con las manos? Con la mano, sí. Era que dice la señora que era que había. Que había, pues sí, pues era que había. Ay, qué lindo. Ya llegaban sus camarones a hacer la merienda. A hacer la merienda, ya según ya era ya fácil nomás ir a cocinar el arroz. Cocinar el arroz. ¿Ustedes no cosechaban arroz por aquí? Los primeros tiempos sí, porque había, y ahora que después que ya los inviernos fueron como yéndose el invierno, ya la gente no sembró. Pero sí se cosechaba. Sí me acuerdo yo que pilaban el arroz. Sí. Sí, pero yo sí recuerdo que, uy, mamá, envuelta tú y yo lo quiero hacer caer. Ay, no mates lo que es que me equivoco, hay veces. Oiga, y yo también otra de las cosas que yo siempre digo, bueno, usted antes me decía que usted sembraba sus verduras, que siembra todavía sus verduras, pero no ha sembrado así, por ejemplo, bastante, saquen a vender al mercado. Bueno, cuando ya ahora aquí ya no, a esta altura, no, cuando estaba ya dentro de una finquita, ahí sí. ¿Tenían a la orilla del río o vivían a la orilla del agua? No es que estábamos en el río, sino que había como la comodidad, por ejemplo, que teníamos una bomba y ya jalábamos en agua que era así con bomba. Entonces ahí sí hacíamos reguío. Ahí sembraba en el verano, sembrábamos lo que hacía verdura. Sacamos a vender. Y sí, porque eso también da dinero, ingresos a la familia. Y sí, porque yo sí veo que estas tierras son bien productivas. Pero sí, después que usted las siembre, a veces por el invierno, que a veces no hay. Claro, son flojos los inviernos ahorita. Este año como que era nada de invierno casi que hubo por aquí. ¿Y en qué tiempo o época era la cosecha? Y en el invierno ya es en el mes de abril que vienen las cosechas, porque antes llovía desde enero. Febrero, marzo, en abril ya estaba la cosecha. Eran 5 meses de agua y ahorita ni 2 hay. No, oiga, sí. Y aquí no, aquí estamos esperando el invierno porque por aquí no hay agua, yo tengo que estar comprando el agua. ¿Y de dónde traen el agua? Y me traen unos carros de acá de Chimborazo. Por allá. Aquí compra el agua. El agua para almacenarla, así para... Debe de hacerse una cisterna grande para el invierno que la llene. Y tengo así esos, así como para... ya. Así. Igual eso se almacena bastante agua. Ya si compramos es como para el beneficio de arriba. Ya, por ejemplo, ahí ya se almacena para el gasto de agua. Claro, para lo más necesario, sí. Y así
sí, ya está difícil. Y oiga, ¿y la Navidad? ¿Cómo era su Navidad? ¿Cómo eran las Navidades en ese entonces? Las Navidades, digo yo, como eran muy respetadas porque todo el mundo respetaba ya esa fecha. Nacimiento de Jesús. Sí. Y ahora ya nadie hace nada. Ya la gente ya no hay pesebre, como se dice, ya no hay nada, nada de eso. La juventud fue perdiendo eso. Perdiendo, sí. Y nosotros los mayores que estamos para dejarle escrito aquí, comunicarle a los jóvenes de qué es, cómo era la Navidad. ¿Se acuerda que habían cantos de niños? Sí, eso, pues eso ya no, ahora ya no hay. Ya no hay. Los cantos, las ruedas sí, que se hacían. Y ahora, antes era divertido porque usted llegaba y toda la juventud quería entrar a una rueda. En cambio ahora no, oiga, la gente huye, la juventud huye. Ya no quieren, no saben ellos. No. Yo digo, la Navidad de ahora solo es regalos y regalos, pero ¿de qué vale eso si hay que alegrar es el alma para Navidad? El nacimiento de Jesús, esperar ese tiempo. Hacían madrinas, las madrinas hacían dulces. Dulces, sí. Bien bonita la Navidad de antes. O sea, era demasiado alegre. Muy alegre, muy porque alegre. Yo me acuerdo que la gente esperaba con ansia la Navidad, porque ahí cantaban para Navidad, el nacimiento del niño, el 28, el 6 de enero, el 2 de febrero, hasta carnaval. Hasta carnaval, que no. Sí, era una sola y de era fiestas toda y la fiestas. semana que habían, no nadie hacía problemas. No. Y ahora no está una preocupación. Uno que Sí, diga, hacer van un a baile es una sí. preocupación, es verdad. Sí, yo me preocupo así cuando hay estos bailes así que se van todos porque ya nadie va por la devoción de que sino porque dice, van a celebrar. Un poco ahorita, muchachos. Sí, la yo creo que celebración sí. Ahorita si hacen un baile uno está con ese frenesí. Ay, ¿qué pasará? Sí. Tantas cosas que se ven por otros lados. Y hasta aquí mismo dentro de nuestra parroquia. Sí, por eso le digo, yo siempre ya digo, ay, ojalá que no pase hasta un desvelo, porque después que usted se vaya la familia a andar por allá y ay, pasan borrachos, que andan en esas motos. En esas motos. Ay, Dios mío, le digo. Mire, antes habían los caballos, si se caían de un caballo no les pasaba nada. Eso yo todavía les digo a ellos los que tienen moto, por ejemplo, ya mis hijos tienen moto, los muchachos también. Ay, criaturas de Dios, le digo yo, con eso no se emborrachen, porque le digo yo, antes había un caballo o un burro, las personas se iban en un caballo y si se venían y se emborrachaban, le digo, el caballo lo llevaba a la casa. Sí. Sí. Y en una moto, montese en una moto, le digo. A ver si la va a sí, llevar. Se lo va a llevar, le digo. Barranco abajo. A los barrancos sí los llevarán, le digo. Sí, los caballos eran educados hasta para cargar a los borrachos. Sí, hoy. Llegaban a la casa, o sea como sea, llegaban el borracho allá. Sí, mi papi tenía un caballo que antes se usaba las pesebreras, decía que había que cortar. Nosotros nos tocaba cortar esa Sí, paja, ya a mí me tocó también eso. A mí le tocó. Es que éramos nosotros, las mayores éramos mujeres, pues. Puras mujeres. Sí, y nos mandaban a cortar la paja y a picarla después en un bunque porque tenía esa bestia la tenían esa ramada ahí en un bunque. Y vivían gordo ahí comiendo. Ahí gordísimos, sí. Pero esa era la silla de ellos, ¿no es cierto? Esa era la silla de ellos, sí. Y el día sábado cogían y se iban a Segurique a hacer compras, mi papi. Y ahí llegaba con sus compras, pero ya él llegaba, ya traía no sé con quién se encontraba. Porque allí aprovechaban esos momentos que encontraban los amigos, porque el día domingo era un día de encuentro para ellos. Para ellos, sí. Porque pasaban trabajando toda la semana. Toda la semana, sí. Y ahí llegaba, si tú llegaras un mito, ese caballo lo lleva a la casa y como nadie hacía maldad, tampoco puede quitarle lo que llevaba, nada, él llegaba con sus compras. Es que la gente respetaba. Sí, hoy. La gente era respetuosa, o si un amigo lo encontraba, lo ayudaban a llegar. Sí. Pero eran amigos, no amiguillos como ahora que ya solo quieren y ser ahora amiguillos. Lo ven con una carga y lo ven como le quitan lo que pueden. Lo que pueden, sí. Ya no, esos tiempos ya no vuelven. Ya no. Pero usted cree que
Ya no vuelven, pero ¿usted cree que sí podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos? Claro, sí, pues. Podemos sacarlos adelante, así No, sea que con a un veces- consejo, a veces con no se otro. dejan porque- Yo sé que todos no van a aplicarlo, pero Sí, gran parte de claro, eso sí. se Porque aplica. ellos lo que ven en otro dicen, no, que porque es que a mí me, ¿por qué me hace esto? Que veo que los fulanos, mis amigos, no son así, que a mí que me, hasta digo, y ahora hasta los amenazan hasta con, porque hasta Ajá. la ley mismo pues dice, no, que porque están ya no se les puede castigar, que ya no se puede, que a los hijos no se puede maltratar. Y antes los papás decidían cómo los trataban, cómo los educaban. Y por sí. eso eran bien educados, Sí, porque el pues. padre era el que decidía de la vida de los Y hijos. claro, pues. Y ahora ante la sociedad ya no podemos no, hacer ya eso, no. porque enseguida nos denuncian o los miran mal, que es malo, pero no se dan cuenta la mala crianza que le están enseñando Claro, a sus sí. hijos. ¿Cuánto va? 5 minutos. ¿Usted cree que nosotros, las personas mayores, sufrimos más? Sí, pero tuvimos buena enseñanza, ¿no es cierto? Yo sí estoy contenta y agradecida por parte de mi padre que me criaron, o sea, me dieron la educación en casa como debía de ser, porque yo digo hasta que después de que uno está comprometida, los papás tienen derecho de corregirla o de castigarle. Yo sí he aceptado eso de que ya porque yo estaba con mi obligación, si yo hacía algo malo, y ellos sabían que yo estaba haciendo algo malo, y si me castigaban estaba bien, decía yo. Sí. Sí, Y uno era Siempre. consciente que había fallado, ¿no es pues sí, cierto? oye, sí. Era consciente que había Porque fallado. Si ya ahora qué van a dejar de castigar, que digan no, es porque yo ya salí o ya tengo 18 años, yo ya nadie. Salen de sí. la casa a los 18 años, alzan el vuelo y Sí, se van. oiga. Pero, Y muchas veces hasta de 15 años ya se hacen Sí, libres. ya se hacen libres, sí. Ya no quieren que el padre y yo digo, la y van a corrige. otra casa a servirle a otro, lo hacen bien, ¿y por qué no se quedan con sus padres sirviendo? Exactamente, sí. Pero así Muchísimas es, cosas se pueden hacer, cambiar a sus nietos, darles esos ejemplos, que escuchen. Usted viera, en estos grupos, 10 grupos que andamos 10 personas mayores, pero entre ellos son puros jóvenes que están escuchando los consejos que usted da, lo que usted dice. ¿Y usted qué mensaje le dejaría a esta juventud de ahora? Dígales un mensaje para que quede grabado eso. O sea que acepten las cosas de los papás, porque los papás nunca van a querer mal para los hijos, pues. Porque dice, pues cuando la juventud dice, no, es que mi mamá o mi papá me quiere tener ahí porque yo ya estoy grande, yo ya esto es así, esto es acá, porque ellos son leídos ya, porque uno ya, por ejemplo, yo por ejemplo, estudié hasta segundo grado, pero yo tengo mis hijos ya, por ejemplo, que son bachilleres, sí, pues, pero te digo yo, ellos no me pueden, a mí no me pueden ellos corregir a mí que yo les diga algo de cómo se porten, pues no les estoy haciendo daño a ellos. Claro. No les estoy haciendo daño. Yo quiero que ellos se porten bien, aunque yo así. Que ellos tengan un buen comportamiento. Bueno, mi señora, ese es un consejo bonito para su hijo, para su familia y para la juventud que viene, para enseñarles que verdaderamente el amor viene desde la familia, la educación viene desde la familia. Bueno, muchas gracias por la entrevista. ¿No tienen nada que preguntar ustedes? No. Bueno, cierto.